muy complicados porque yo todavía no he aprendido lenguaje de señas. Entonces, ya empecé a grabar, ¿listo? Para que sepan ustedes que ya se está grabando la clase. Entonces, lo que les estaba contando es que cuando miramos esos acuerdos de integración o las fases, pues los países no están obligados a seguirlo de manera escalonada, pero sí veíamos que cada fase recogía como algunos elementos de los puntos anteriores. Entonces, que empezábamos con algo que era lo más simple y era otorgar beneficios arancelarios, porque hablábamos y decíamos que históricamente el arancel se consideró siempre el principal mecanismo de protección, pero que luego íbamos avanzando a que se eliminaban también, por ejemplo, los requisitos técnicos, a que incluso los países negociaban en bloque, ¿cierto? O sea, asumían el mismo comportamiento aduanero frente a los terceros, que en algunos casos se permitía la libre movilidad de los factores productivos y que hasta el punto más extremo que tenemos actualmente y es la unificación de la moneda. Pero también llegamos a la conclusión que las experiencias vividas de estos países llevaron a que se fuera causando como cierta preocupación desde el punto de vista de que muchas veces esos acuerdos entre más países integran, pues tienen mayores dificultades dentro del marco de la negociación. Entonces, que en los últimos años lo que empezamos a notar fue que se hizo más fuerte la firma de tratados de libre comercio, porque como son acuerdos bilaterales, pues es más sencillo sentarnos sobre la mesa solamente dos y pues empezar a discutir sobre lo que nos interesa. Decíamos que cuando se fijan todos esos acuerdos, pues obviamente le determinan un alcance y que en el caso de Colombia, para que eso nunca se les vaya a olvidar, incluso salió en las preguntitas del taller de la semana pasada, del comodín, es que en el caso de Colombia, cada vez que nosotros cerramos un nuevo acuerdo, tenemos que garantizar que ese acuerdo no va en contravía o que no viola las generalidades que ya asumió Colombia dentro de la comunidad andina. Y yo les explicaba que la comunidad andina para Colombia es muy importante, no desde el punto de vista del intercambio comercial, porque honestamente decíamos somos países muy semejantes, entonces casi que producimos lo mismo, pero sí es muy importante, digamos, desde el punto de vista normativo, porque como tenemos ese acuerdo y ese acuerdo es una unión aduanera con miras a mercado común, recuerden que la unión aduanera lo que hace es que los países negocian en bloque frente a los terceros, pues significa que como yo no puedo obligar ni a Colombia, ni a Perú, ni a Bolivia, se me escapa, ni a Ecuador, a que haga negocios, por ejemplo, con el país que a mí me interesa, lo mínimo que yo puedo hacer es garantizar que el acuerdo que yo tengo con los otros va a respetar lo que ya previamente tengo con esos países de la CAN. Entonces, en el caso de Colombia, la CAN es tan importante que incluso les comentaba que dentro de esos códigos que identifican a los productos en la posición arancelaria, esos 4 países compartimos un mismo parcito de códigos. ¿Por qué les estoy haciendo todo este recuento? Porque entonces les voy a mostrar hoy una página web y a partir de ella vamos a hacer como un simulacro, digámoslo así. O sea, si yo fuera una empresa, yo recuerdo que alguna vez en clase, cuando estábamos hablando del minimis, alguien me preguntaba que entonces yo cómo hacía para saber si mi producto cumplía o no con el minimis. Y yo les decía que realmente lo que tocaba era descargarse o buscar el acuerdo, que era como un contrato, el acuerdo entre el país que a mí me interesaba y empezar a hacer la revisión puntual de ese producto sobre el cual yo quiero tener pues como mayor información. Entonces hoy lo que voy a hacer es mostrarles justamente cómo pueden hacer ustedes o qué herramienta, qué página pueden utilizar para estar seguros, primero, de que la información que consigan sí sea información oficial y que sea actualizada, porque a veces pues ya sabemos que en internet encontramos mucha información, pero pues que no siempre es la que nos sirve. Y segundo, porque si bien tenemos, pues no todos son de negocios internacionales, alguna vez discutíamos que este tema de los intercambios comerciales toca a todas las empresas, ¿cierto? O sea, que uno pensaría que, no, que el comercio exterior se limita solamente a si yo importo o exporto y resulta que no, ¿cierto? Y lo hemos vivido incluso en estos días donde nos hemos dado cuenta que simplemente la posibilidad de tener ciertas materias primas o ciertos insumos que yo como empresa necesite sin que yo las importe directamente, por ejemplo,
depende de la posibilidad de que mi proveedor sí pueda realizar la importación. O sea que de alguna manera indirecta, absolutamente todas las empresas de todos los sectores económicos estamos, digamos, cobijados por este marco normativo de los acuerdos internacionales. Entonces voy a empezar a compartirles pantalla. Les voy a mostrar una página web muy sencilla. Yo creo que ya se las había mencionado. Profe, Dime. hola, no, quería como aportar algo sobre, Claro. digamos, es que yo siempre he analizado mucho que, digamos, desde a partir del 2002, 2004, desde que se comenzaron a realizar los acuerdos internacionales, principalmente con el de Estados Unidos, Sí. yo siento que es como más lo negativo que lo positivo que se ha tenido con, digamos, con ese acuerdo. Como el impacto para la economía local. Sí, profe, y no solo con Estados Unidos, con varios Ajá. países pues desarrollados. Si miramos la balanza comercial, ya hoy en día Colombia, y yo creo que a partir de todos esos tratados que se han firmado, eh, la balanza comercial es negativa, debido a Claro. que es mucho más lo que se importa que lo que se exporta. Ajá. Entonces yo pienso que ahí se tuvo que tener como un mayor análisis y no precipitarnos tanto como para abrirnos al mercado a nivel global, porque no contamos como con las armas necesarias para poder ser más competitivos. Claro, tú tocas, Alejandro, un tema muy importante y creo que lo alcanzamos a mencionar muy por encimita, tal vez hace 15 días, cuando yo les contaba que lastimosamente, no recuerdo si hace, no, tal vez fue hace 8 días, que yo les decía que a pesar de que la misma Organización Mundial de Comercio define que hay unos instrumentos a través de los cuales los gobiernos pueden hacer protección, que fue el que les subí ahí sencillito, les puse uno muy simplecito para que pudieran hacer su taller, donde nos explican el dumping, las salvaguardias y demás. Yo les decía que al final íbamos a llegar al mismo punto, y es que la globalización lleva lastimosamente a las empresas a decirles que ya no podemos ser dependientes de auxilios o de apoyos gubernamentales, sino que la única opción o la única alternativa que yo tengo para poder mantenerme en el mercado pues es ser competitivo, y que claramente el tema de la competencia es muy compleja, pues cuando yo me enfrento a unos monstruos internacionales que con el simple hecho de tener un músculo financiero mayor que el mío, pues obviamente van a impactar muy fuerte. El análisis que haces es muy oportuno y es cierto. O sea, cuando se firma el TLC con Estados Unidos, casi que en los siguientes 2 años, Colombia firma los siguientes acuerdos vigentes que tenemos en este momento. O sea, más o menos en un periodo, llamémoslo así, de 4 años máximo, casi que Colombia definió o entró en vigencia los acuerdos actuales. ¿Eso a qué nos lleva? A que cuando nosotros analizamos las características de la economía nacional, pues sabemos que dependemos lamentablemente, y eso sobre todo lo trato pues más de pronto con los chicos de negocios, y es el hecho de que nosotros seguimos siendo un país exportador de commodities, ¿cierto? Un país exportador de materias primas, de productos sin valor agregado. ¿Qué más que tener ahorita el dólar como nunca lo habíamos imaginado, ¿cierto? Y entender o saber que eso depende de algo tan simple como la caída del precio del petróleo. Y que nosotros, curiosamente, sin decir que el petróleo es el principal producto de exportación del país, pues es el producto que más dinero le representaba. Y ahorita, pues obviamente no nos están entrando 100 pesos, o pues estoy poniendo una cifra cualquiera, pero lo que quiero decir es que el ingreso que estamos teniendo es paupérrimo, y como tú dices, la balanza comercial cada vez es más negativa. Entonces Colombia cada vez tiene un déficit mayor, es mucho más el dinero que gastamos en lo que importamos que el dinero que percibimos por las ventas. Y obviamente eso nos ha llevado siempre a qué? A que tengamos que endeudarnos. Entonces nosotros siempre recurrimos al Fondo Monetario Internacional a pedirle préstamos y demás, porque no somos un país autosuficiente desde el punto de vista financiero. O sea, si lo pensamos como una empresa, recordemos que hablar de la balanza de pagos es como hablar del balance general del país, ¿cierto? O sea, qué tantas ventas o qué tantos servicios presta la empresa para poder recibir el dinero suficiente para cubrir sus gastos, pagar nóminas y todo lo demás, y que le quede una plática al dueño, ¿cierto? Lo mismo pasa con el país. Y si recuerdan la semana pasada, en una de las preguntas del comodín, que era
cuál era el acuerdo previo al TLC con Estados Unidos y que dijimos que era el NAFTA, perdón, el APDEA, yo les explicaba que realmente para Colombia el TLC con Estados Unidos desde el punto de vista de la exportación no fue tan atractivo, porque debido a que ya teníamos el APDEA, pues los mismos productos que nosotros le vendemos hoy en día a Estados Unidos con un trato aduanero preferencial, pues antes ya los vendíamos. O sea que las empresas, digamos, pensándolo desde el punto de vista del bolsillo, realmente las empresas no vieron la oportunidad de percibir un cambio significativo en los ingresos generados por las exportaciones. Lo que sí pasó con las importaciones, ¿cierto? Nos empezamos a llenar de muchísimos productos. Entonces, efectivamente, volvemos al tema que tal vez discutíamos desde el primer día de clase, y es que siempre que uno habla de comercio exterior, tenemos que reconocer que existe como los dos filos de la navaja, como se dice, ¿cierto? Para algunos habrá temas que son positivos, para otros no. Si yo lo veo desde el punto de vista del consumidor, tal vez para mí como consumidor, sí, pues genial tener acceso a muchos productos, tal vez más baratos, tal vez de mejor calidad, bueno, en fin, pero pues desde el punto de vista empresarial complejo. Lo otro que es complejo es el pensamiento nacional, ¿cierto? Miren que, por ejemplo, ahorita con todo esto del COVID han surgido empresas, digámoslo así, por ejemplo, para no ir muy lejos, que ahorita estamos haciendo unos ventiladores acá, unos respiradores, perdón, acá en Medellín, ¿cierto? Y no sé si ustedes recuerdan que al principio, cuando empezó todo esto, una de las principales preocupaciones que tenía el país era que los respiradores todos eran importados y que el promedio de un respirador era de alrededor de 200 millones de pesos. Y pues ahorita salen acá a decir en Medellín o también en Bogotá, bueno, en Colombia, que ya ciertas universidades están desarrollando respiradores que llegan a alrededor de 5 o 10 millones de pesos. Entonces también uno lo que dice es que sí podemos o que sí somos capaces de muchas cosas. Lo que pasa es que nos acostumbramos a, a dedicarnos a lo mismo. Y a veces entonces también ahí viene el tema del análisis desde cuál es mi posición o cómo yo aprovecho las oportunidades. O sea, porque apenas ahorita me di cuenta que yo podía hacer ventiladores o respiradores, no sé cómo se les dice, respiradores creo, y por qué no pensar entonces en exportarlos y generar un ingreso adicional, pero seguimos pensando siempre en los mismos productos. Entonces, efectivamente, Alejandro, la situación es difícil, pero la verdad, como hablábamos la semana pasada, no hay marcha atrás. O sea, ya Colombia desde 1990 está en tema de apertura económica y antes cada vez vamos a tener más exigencias. Entonces, realmente, si lo miramos desde el sector empresarial, la única que nos queda es buscar alternativas de generación de valor. Es lo único que nos permitiría mantenernos porque la competencia es muy fuerte y porque, repito, como ya éramos un país históricamente sensible por muchos factores, pues lo que antes llamaban el tercer mundo, aparte el tema del narcotráfico y demás, pues la verdad nosotros ya gozábamos de ciertos amparos comerciales que nos suministraban otros países. Entonces, cuando nosotros empezamos a firmar, repito, sobre todo tal vez en el gobierno, si mal no me falla la memoria, en la presidencia de Álvaro Uribe fue donde más acuerdos comerciales firmó Colombia, pues al final lo que hicimos fue abrir las puertas a las importaciones, pero desde el punto de vista de las exportaciones, el comportamiento viene siendo el que ya teníamos de tiempo atrás. Y efectivamente cada vez más, de hecho el año que entró en vigencia el TLC fue el año, para su momento, fue el año en el que más alto fue el déficit de la balanza de pagos del país en un periodo de, creo, 30 años hacia atrás. O sea que fue curiosamente el año que más se resintió la economía y pues ya justamente entendemos el por qué. Seguimos vendiendo lo mismo, con los mismos beneficios, pero empezamos a comprar un montón de cosas. Entonces, efectivamente, hay esa situación pues como digo yo, como los dos ángulos, ¿cierto? O los dos lados del comercio, quienes lo pueden aprovechar y se favorecen y quienes definitivamente no son capaces de responder ante las exigencias y lamentablemente, repito, ahorita no hay otra opción sino ser competitivo, o sea, No, como lo profe, vimos. Sí. perdón, y adicional a eso, mira que tenemos mucha materia prima que es vital y muy importante, pues con el cual podemos, si realizamos la transformación que se requiere, podemos ser mucho más competitivos y podemos generar un mayor margen de utilidad. Uh-huh. Pero mire que, por ejemplo, acá lo que es el aguacatejas, el banano, el café, mire que, por ejemplo, que el aguacate lo exportamos a Estados Unidos y ellos nos lo devuelven como
guacamole americano. Y ¿Cuánto estamos vale? importando un montón de contenedores de guacamole. Y no solo de eso, Ajá, productos de belleza a base de aguacate. Y también. como digo yo, uno va a una tienda de peluquera a comprar cualquier cremita, cualquier cosita para el pelo a base de aguacate y vale un montón de plata. Sí, no, y otra cosa es que acá muy complicado también, profe, porque digamos, las pymes, los pequeños empresarios, hoy en día también piden ayuda del gobierno Sí. y realmente la corrupción acá es mucha. Ah, no, es En que no te estos digo días que es viendo que... noticias también y más que todo acá donde se le inyectara bastante capital principalmente al agro, al campesino, Uh-huh. realmente sería mucho más positivo, pero mira que acá se destinan varios recursos para todo este tipo de actividades y digamos del 100%, si mucho el 5% lo distribuyen como tal. ¿Y lo Uh-huh. otro dónde está? Es que nosotros Pues tenemos son muchos todos los factores. problemas de la vida juntos. O sea, Sí, eso es como si el universo hubiese dicho, bueno, ¿a quién le vamos a poner de todo? Allá, ellos pueden con todo. Entonces tenemos corrupción, tenemos chicos malos, tenemos pereza, porque también hay que reconocer que en muchos casos lo que tenemos es eso, nos acostumbramos. Entonces ese es un tema bastante complicado. Tienes sí, toda es la razón. verdad. Bueno, entonces voy a compartirles pantalla y les voy a mostrar, como les decía, hay una página muy simple, es una página oficial que nos va a permitir, aquí, que nos va a permitir, voy a cerrar aquí esto para que no, un segundo, ay, pero preciso, aquí, eso, para que no me quede ahí como estorbando. Entonces, como les estaba contando, pues una cosa es tener ya el conocimiento desde el papel, por así decirlo, de cómo funcionan las integraciones, de cuáles son las posibilidades comerciales que tienen los países. Y otra es el día de mañana que de pronto me vea enfrentado a hacer una, pues como una exportación, por ejemplo, ¿cierto? Y yo empiezo a cuestionarme, como decíamos, a entender que no basta con tener el acuerdo, sino que toca demostrar que cumplo con los criterios de origen y una vez me dice como Dios mío, entonces ¿a dónde acudo? Entonces lo primero es que hay una página, ¿cierto? Tenemos esta paginita que se llama tlc.gov.co, obviamente yo les dejo el enlace luego en el Classroom, y esa es una página muy chévere. Si ven, uno simplemente escribe en Google tlc.gov.co y él nos lleva directamente. Este es como un micrositio dentro del portal del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ¿cierto? Pero dedicado exclusivamente al tema de las integraciones económicas. ¿Por qué les estoy mostrando este? Porque recuerdo que había, por ejemplo, esa inquietud de saber primero con quiénes Colombia tiene acuerdos, cuál es el alcance o cuáles son los beneficios del acuerdo y pues obviamente ya más desde un punto de vista de análisis empresarial, cuáles son las posibilidades o qué debo yo tener en cuenta si hoy o mañana quisiera realizar una exportación o una importación, porque aplica obviamente en doble sentido. Entonces, ¿qué sucede con esta página? Supremamente sencillo. Aquí empieza voy y encuentro pues como el ABC de los acuerdos, donde me empiezan a explicar más o menos lo que ya hemos visto en clase. Y la idea es que nosotros, cuando queremos buscar, digo, recuerdos, vamos a ponernos en la situación hipotética de que trabajo en una empresa y quiero hacer un estudio de mercados, a ver si inicio, por ejemplo, una exportación. Entonces nos vamos a ir por aquí por acuerdos vigentes. Cuando me voy allí, entonces me aparece como las banderitas, ¿cierto? De ciertos países y simplemente si yo me paro en ellas me aparece el nombre del acuerdo. Entonces me doy cuenta que tengo TLC con México, que tengo una relación con Centroamérica, que tengo la CAN, que es de la que hablábamos, y vamos a poner un caso cualquiera. Entonces vamos a poner, por ejemplo, ahorita vamos a mirar hoy dos ejemplos o dos ejercicios. Vamos a hacer uno con Estados Unidos y vamos a hacer uno con Corea. Recuerden que Colombia no tiene ningún acuerdo de integración económica con China, porque a veces uno como que quisiera averiguar qué es el tema con China, cómo va, qué puedo traer o cómo bloqueo, pero con China no tenemos acuerdo. Sin embargo, se firmó el tratado con Corea, que es un tratado que también tiene bastante preocupados, digamos así, a ciertos sectores económicos, sobre todo el sector automovilístico, ¿cierto? Porque pues es uno de los que más se resiente. Y curiosamente, cuando uno mira los beneficios
de la comercialización o el intercambio entre Colombia y Corea, pues le dicen que la gran oportunidad para Colombia es lo que estábamos hablando ahorita, vender alimentos, o sea, vender agroindustria y demás para ellos. Entonces, vuelve y juega, a veces es muy... El problema es que cuando Colombia se dedica a la exportación de commodities, estamos diciendo que es una relación muy desigual, que el desnivel es muy alto, o sea, que pues, yo puedo vender muchos aguacates, pero ¿cuántos aguacates necesito para comprar un carro, por ejemplo? Y eso que hoy en día el aguacate está mucho más caro que el petróleo, ¿cierto? Como decíamos, estamos fregados porque aparte el petróleo no está valiendo nadita. Entonces lo que les quiero mostrar es sencillo. Supongamos, vamos a empezar con Estados Unidos. Entonces simplemente ustedes ingresan al país o al acuerdo que les interesa. Y se acuerdan que yo les había dicho que eso era como un contrato y que era un contrato largo desde el punto de vista de que finalmente lo que me hablaban era un montón de posiciones arancelarias y que se había pues como decidido frente a esas posiciones arancelarias. Entonces ustedes se encuentran acá, pueden observar como el menú, ¿cierto? Donde está como discriminado. Entonces me hablan de un resumen, una normatividad, etcétera, etcétera. Pero aquí, por ejemplo, tengo el texto final del acuerdo. Si ustedes cliquean ahí, y eso pasa con todos los acuerdos, obviamente como con Estados Unidos involucró muchos sectores económicos, es un poco más largo que otros. Ahorita que miremos Corea nos vamos a dar cuenta que es como más cortico. Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede cuando yo le doy el texto final del acuerdo? Primero, él aquí obviamente me da como una presentación dinámica que me permite o me facilita mirar solamente un sector que para mí sea de interés. Entonces, por ejemplo, los bienes agrícolas de Colombia y los de Estados Unidos. O sea, qué de Colombia se va a enviar allá con beneficios o contrato y qué se va a traer de Estados Unidos con un trato preferencial desde el sector agrícola y pues lo mismo para el sector no agrícola. Eso si yo lo quisiera ver desde ese punto de vista. Sin embargo, yo puedo adelantar, o yo puedo avanzar, perdón, y mirar cada uno de los capítulos. Entonces, miren, por ejemplo, disposiciones iniciales. ¿Se acuerdan? Cuando hablábamos de la presentación, decíamos que lo primero que se hace, obviamente, en la negociación es definir el alcance. Si yo quisiera conocer el alcance, que más o menos ya se los expliqué y está en la presentación de lo del TLC, pues aquí me dice que tienen cobertura para temas de propiedad intelectual, para temas de servicios, que hay exclusiones, por ejemplo, para el tema migratorio, o en fin. Voy a irme, por ejemplo, acá, miren, todo un capítulo destinado al tema de textiles, porque pues sabemos que para Colombia es uno de los puntos bastante significativos la posibilidad de exportar confecciones, pero quería mostrarles, por ejemplo, el capítulo 4, ¿cierto? Miren lo que dice, reglas, aquí, reglas de origen y procedimientos de origen. Entonces ahí es donde entraban a veces como las dudas. ¿Yo cómo hago para saber si mi producto cumple o no cumple con el criterio de minimis o cómo se estableció? Entonces, aquí, ¿qué nos tocaría hacer? Simplemente me entro a ese capítulo y él me abre qué fue lo que se decidió, o sea, qué se acordó. Voy a tratar de poner aquí un poquito más de zoom para que ustedes lo puedan ver mejor. ¿Cierto? Entonces él me muestra qué fue lo que se decidió en materia de reglas de origen y criterios de origen. En primera instancia me está explicando lo que ya aprendimos y es el hecho de que para poder aplicar las normas preferenciales, pues yo tengo dos posibilidades, que toda la materia prima, como ya sabemos, sea obtenida en su totalidad en el país, que pueda ser obtenida en el territorio de dos o más partes, y también recuerden que hablábamos de las materias primas cuando no son, pues cuando provienen de países no miembros, ¿cierto? Que hablamos de la obligatoriedad del cambio de posición arancelaria. Están esas formulitas que son las mismas que están en el archivito del certificado de origen, ¿cierto? Que es donde le explican básicamente a la empresa cómo hacerlo. Y hasta aquí uno dice, ah, bueno, listo, ya lo habíamos visto con la profe. ¿Qué sucede? Ya me empieza a explicar, ¿cierto? Él ya me va diciendo acá qué debo tener en cuenta o cómo debe hacer la empresa, por ejemplo, para calcular el valor contenido regional, ¿cierto? Entonces me dice, mire, es que hay valores que son promediados, ¿cierto? O sea, aquí ya me entran como en todos los detalles, ¿cierto? ¿Cómo determino el valor de las materias primas? Entonces acá ya me empiezan a contar cuáles fueron todas las disposiciones, o sea, cuál fue el acuerdo, y aplican ambos sentidos. Aquí lo importante es entender que esto aplica en ambos sentidos. Para Colombia reclamar trato preferencial en Estados Unidos
y para que una empresa norteamericana reclame el trato preferencial con nosotros. Aquí dice que se me va a cortar en cualquier momento, 30 segundos.